Tras una nueva derrota en la jornada 3 de la RGBL, esta cuarta semana no lo tenemos más fácil. Y es que nos enfrentamos a uno de los equipos invictos. Los Pittsburgh Pechapults de Legion son un equipo que da miedo. Tiene a uno de los mejores Pokémon en Great Tusk, una gran barrera como lo es Zapdos, un Pokémon muy versátil como es Ogerpon, que puede teracristalizarse en tipo planta, y otras amenazas como lo puede ser Azelf, Primarina, Arcanine, Gudra de Hisui, una gran barrera, y también tiene Pokémon como Muk y Gugtrio. Sin más que decir, vamos a ver cómo nos ha ido esta semana de la RGBL. Perfecto, estamos aquí con la jornada 4 de la RGBL. Esto lo grabo el día lunes 23. Sí, lunes 23. Entonces, bueno, no sube hasta el domingo, pero espero que hayan tenido una feliz Navidad. Y bueno, ya mismo es Año Nuevo, así que feliz Año Nuevo también. Dicho eso, cosas importantes que comentar acerca del match. Tuve la semana anterior, tuve lo que fue el final de semestre de mi maestría, tuve mi tesis, tengo 3 de esas. Y bueno, estuve reventado, literalmente no tuve casi nada de tiempo, entonces muy complicado, especialmente al momento de hacer el team building. Me tocó reutilizar muchos de los sets que ya traía de semanas anteriores. El set de Urshifu y el set de Corviknight son básicamente copias de las semanas anteriores. El de Urshifu literal es tal cual, copy-paste de la semana 3. El de Corviknight creo que es de la semana 1-2. Latias es un copy-paste de la semana 1. Solo le cambió un ataque. Y ya Meowscarada como que le puso un poquito de empeño. De Focus Sash con púas. Luego tenemos a Dusknoir y a Farigiraf, que son los nuevos integrantes del equipo, porque en principio Legion no tenía Pokémon de tipo siniestro, lo que hacía que spamear ataques de tipo psíquico o fantasma sea bastante fácil. Pero bueno, trae el Muk que tiene Tera siniestro, entonces me friega ya el plan desde el team building. Para su equipo tiene a Arcanine, Pokémon muy versátil, Primarina, es bastante bulky y pega muy fuerte por la parte especial, Zapdos, que es quizás el terror de mi equipo, Urshifu lo hace mal, Meowscarada lo hace mal, Corviknight lo hace mal, entonces no tengo nada muy bueno para el Zapdos, salvo mi Mamoswine que no lo traje. Muk y Azelf no me los esperaba que traiga a Ogerpon y a Gudra Hisui, creo que era su mejor equipo, me sorprende bastante que los traiga y me va a fregar un poco la estrategia. Y luego tiene aquí a Great Tusk, que básicamente es como Barbie, puede hacer cualquier cosa, puede ser lo que él quiera hacer. Sin más, vamos a ver cómo nos ha ido esta jornada 4. Yo empecé con Meowscarada y él empieza con Zapdos. Lo dicho, tengo mal matchup contra Zapdos, entonces tengo que cambiar. Sale Dusknoir, escauteo las botas y de voltio cambio él va a traer aquí al Muk. Se mete maldición, yo metí terremoto. Sé que va a ser teratipo de tipo siniestro, pero voy por otro terremoto porque pienso que él va a hacer maldición y se va a chetar lo más posible, porque realmente no tengo mucho con qué pegarle si es teratipo siniestro. Le quito nada de vida y con desarme me da KO. Una pena, tenía mismo destino, lo iba a usar el siguiente turno porque este preveía otra maldición por su parte. No me ha salido la play, él no se la juega, muy bien por su parte. Saco Urshifu, voy por Vulcap, sabía que lo iba a cambiar, promete a Zapdos, tengo que cambiar de nuevo. Sale Farigiraf, se va a comer un voltio cambio y va a entrar Azelf. Ok, me curo con los restos y el ida y vuelta me revienta, 67% de vida. Aquí fui por premonición y saca a su Muk. Entra Corviknight, casi que Muk no lo puede tocar, es más, se cura con el puño drenaje, pero se resta vida con el casco dentado. Y ida y vuelta que lo deja bastante tocado. Tenía plancha corporal, pero realmente pensé que lo iba a cambiar. No veía un universo donde lo deje, pero lo dejó. Saqué a Meowscarada y me como a otro desarme. Chao a la banda Focus, no pasa nada. Y aquí hago la doble, cambio a Corviknight. Y él hace la doble también. Me lee muy bien, saca Zapdos, estoy en desventaja. Cambio a Latios, va a ser voltio cambio. Lo resisto sin inconveniente y sale Primarina. Decido ir por paz mental y se llama fuerza lunar, me quito un 53% de vida, me recupero con los restos, sé que con otro Moonblast no me alcanza a debilitar
Y ahí está, me quedo al 11% de vida, me curo un poquito más con los restos y voy por Stored Power, poder reserva, le quito 57% de vida, muy bulky primarina. Y él fue por Flip Turn, que es viraje en español si no estoy mal. Sale a Self, no me la puedo jugar a que sea Scarf, entonces voy por Corviknight y de vuelta se va a dañar un poco más con el casco dentado. Perfecto, y no, veo que tiene vida esfera, pero igualmente es un... No, mentira, iba a decir es un Speed type. Azelf sigue siendo más rápido que Latias. Bueno, yo metí a Zapdos. De momento todo bien. Voy por Rayo Hielo y lo congelo. Gracias al cielo, qué buena suerte. Inconveniente aquí va a venir en que se van a hacer una serie de cambios que no me benefician. Sale Arcanine, yo fui por golpe bajo de prioridad para acabar con ese Azelf. Mala jugada mía porque en el match no me di cuenta que era de vida esfera. Entonces fui por Sucker Punch. Y aquí tengo que cambiar. Cambio Urshifu, él va por Will-O-Wisp. Sabía que lo podía tener, pero no lo pensé tanto. Fui por Surging Strikes, azote torrencial. Bastante daño le meto al Zapdos. Y aquí va a volver a meter al Arcanine. Me esperaba el cambio, pero seguí yendo por azote torrencial. No me la podía jugar. 51% de vida es a lo que se queda el Arcanine. Significa que lo puedo matar, pero no obtuve el rol. Realmente no obtuve el rol. Es que era cerca de un 80-90% de posibilidades de hacer 2-hit que yo estando quemado. No me sale el rol, me fastidia porque ahora ya no puedo quitarme al Arcanine. Va a salir el Zapdos, hice Bulk Up. Está congelado, entonces decido hacer Bulk Up de nuevo y digo perfecto, aquí estoy en mejor posición, voy a hacer Trail Blaze, abre caminos. No, se descongela y volteo cambio a tu caso Shift. Sale Mook, sale Corviknight, es lo que tengo para él. Voy por ida y vuelta, es lo mejor que tengo para... No, mentira, fui por Pico Taladro. No me acuerdo qué es. Ah, esperaba que entre Great Tusk. Bueno, fui por Pico Taladro. Me lastimo con el casco dentado que tiene él. Tengo que cambiar manualmente ante un lanzallamas o algo por el estilo. Me vuelve a quemar. Y velocidad extrema. No me mata, pero yo fui por Calm Mind. Grave error por mi parte. Ahora sí, otra velocidad extrema me va a decir chao. Tuve que haber ido por Bola Neblina, pero estaba buscando constantemente esa oportunidad de sweepear porque teniendo los pocos Pokémon que me quedaban y un equipo tan completo, 6 Pokémon aunque varios tocados, mi mejor oportunidad estaba en eso, en tratar de sweepear. Pero bueno, velocidad extrema se quita a Latias de encima y estoy prácticamente perdido. Lanzallamas me quedo a 4% de vida. Voy por deseo y hago Tera al tipo agua para ver si resistiese posible lanzallamas. Sin embargo, él se curó y fui por ruido psíquico, me parece que se llama, para que no se cure. Me recupero Farigiraf, bueno, al menos. Voy por Psychic Noise, de hecho es el único ataque que tengo de daño inmediato. Y aquí Bottom Pass, doy Momentum a Corviknight. Me pega bastante otra vez el Mook. Tengo que curarme, pero él va a sacar a Zapdos. Voy por ida y vuelta. Mi Auscarada va a salir. Va a salir Arcanine. No le voy a hacer nada porque me intimida de paso. Entonces desarme, le quito el casco dentado. Es un 23% de daño. No lo voy a conseguir matar. Tengo que cambiar a Farigiraf. Va otra vez por Fuego Fatuo. Me quema, no falla ni una. Bottom Pass porque me espero un cambio y sale mi Auscarada. Aquí hago la doble prediciendo que salga Moltres y... Perdón, que salga Moltres. Hago la doble porque preveía que salga Mu. Sale Zapdos. Me como el volteo cambio. Bueno, no pasa nada. Voy por ruido psíquico, lo bloqueo para que no se cure. Tengo que hacer deseo. Y en este turno volteo cambio. Ya me dice hasta luego. Voy a perder este match al 100%. Se activa la protosíntesis del Great Tusk. No es un Great Tusk defensivo, se puede ver por el boost que recibe de la protosíntesis en ataque. Y sin embargo resiste bastante bien mi truco floral. Supongo que invirtió bastante en vida, pero bueno. Resiste el truco floral sin ningún problema. Va por giro rápido. Es que ya no tengo absolutamente nada que hacer. Tengo que cambiar. Voy a ver si Corviknight hace algo. Ice Spinner le quita 23% de vida, así que no voy a aguantar otro. Mi Auscarada, tengo que ir por golpe bajo y ya está. Otra vez pirueta helada me va a reventar. He perdido.
he perdido 6-0. La verdad me esperaba un resultado de derrota para esta semana, teniendo en consideración que ni siquiera pude prepararme. Y bueno, el hecho de que Legion literalmente tiene un equipo que es absolutamente demoledor. No es mi equipo favorito, pero reconozco que es un equipo que me hace bastante daño. Otro matchup que tenía bastante malo hasta cierto punto, no he tenido mis mejores Pokémon, pero bueno. Y bueno, otra derrota muy dolorosa. Esta sí es dolorosa, no recuerdo la última vez que perdí por 6-0. Bueno, posiblemente quizás hace 1 o 2 años en alguna otra RGBL, pero no recuerdo cuándo fue la última vez que pasó. Dicho eso, felicitar a Legion, él ha jugado bastante bien. Y bueno, es lo que hay para esta jornada. Lo siento mucho, ya tendremos la jornada 5 la semana que viene. Tengo que prepararme para esa, pero será difícil con todas las fiestas. Sigo un poco ocupado, la verdad, pero espero hacerlo mejor. Estoy jugando fatal, se nota, lo siento. Sé que dije en su momento que era bueno jugando Pokémon y hasta cierto punto lo creo, pero estando tan lejos del meta es complicado. No estoy jugando mucho Pokémon ni spameando para decir, voy a jugar súper bien. Entonces, eso por mi parte. Muchas gracias a toda la gente que ha visto el video. Gracias por tenerme paciencia y tengo que devolver la confianza que depositan en mí, aunque sea al menos una persona que supongo creerá que puedo llegar a playoffs. Tengo que devolver esa confianza y tratar de conseguir la mayor cantidad de victorias que pueda, porque esta derrota me deja creo que al último de la tabla por el tema del diferencial. Antes mi diferencial era bastante bueno porque perdía, pero perdía por 1-0, 2-0, pero un 6-0 ya me pone creo que al fondo de la tabla. Así que eso por la jornada número 4. Como no, muchas gracias por ver y espero verlos en una siguiente ocasión. Así que hasta la próxima.